El 21 de marzo de 1768 nacía Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830. Aunque de origen humilde, fue una de las personas más influyentes de su época en ámbitos tan variados como la ciencia, matemáticas y física, la administración del Estado y la arqueología. Nació en Auxerre, Francia, en una familia numerosa en la que el padre era sastre. Se quedó huérfano a los 10 años y todo parecía indicar que tendría que aprender un oficio para ayudar al sustento de su familia. Sin embargo, puesto que uno de los antepasados, Pierre de Mancourt, había sido beatificado y más tarde canonizado, la Iglesia se sintió obligada a proporcionarle una instrucción, por lo que estudió en su ciudad natal, en París. Tras terminar sus estudios en 1789, Fourier regresó a Auxerre en la intención de ingresar con un convento. Pero la abolición de las órdenes religiosas por la Revolución Francesa le convirtieron en maestro de escuela, enseñando retórica, historia y filosofía en Auxerre, donde uno de los más activos miembros de la revolución. El 21 de marzo de 1768 nacía Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830. Aunque de origen humilde, fue una de las personas más influyentes de su época en ámbitos tan variados como la ciencia, matemáticas y física, la administración del Estado y la arqueología. Nació en Auxerre, Francia, en una familia numerosa en la que el padre era sastre. Se quedó huérfano a los 10 años y todo parecía indicar que tendría que aprender un oficio para ayudar al sustento de su familia. Sin embargo, puesto que uno de los antepasados, Pierre de Mancourt, había sido beatificado y más tarde canonizado, la Iglesia se sintió obligada a proporcionarle una instrucción, por lo que estudió en su ciudad natal, en París. Tras terminar sus estudios en 1789, Fourier regresó a Auxerre en la intención de ingresar con un convento. Pero la abolición de las órdenes religiosas por la Revolución Francesa le convirtieron en maestro de escuela, enseñando retórica, historia y filosofía en Auxerre, donde uno de los más activos miembros de la revolución. El 21 de marzo de 1768 nacía Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830. Aunque de origen humilde, fue una de las personas más influyentes de su época en ámbitos tan variados como la ciencia, matemáticas y física, la administración del Estado y la arqueología. Nació en Auxerre, Francia, en una familia numerosa en la que el padre era sastre. Se quedó huérfano a los 10 años y todo parecía indicar que tendría que aprender un oficio para ayudar al sustento de su familia. Sin embargo, puesto que uno de los antepasados, Pierre de Mancourt, había sido beatificado y más tarde canonizado, la Iglesia se sintió obligada a proporcionarle una instrucción, por lo que estudió en su ciudad natal, en París. Tras terminar sus estudios en 1789, Fourier regresó a Auxerre en la intención de ingresar con un convento. Pero la abolición de las órdenes religiosas